Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, correspondiente al tercer domingo de Cuaresma. Lo conocemos como el encuentro de Jesús con la samaritana. No lo vamos a leer entero porque es muy largo, pero cogeremos lo que más se va a centrar en la catequesis de hoy. Llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: «Dame de beber», pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se hablan con los samaritanos». Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva». Le dice la mujer: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes ese agua viva? ¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de este agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna». Le dice la mujer: «Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a buscarla». Y Jesús le dice: «Vete y llama a tu marido y vuelve acá». Y respondió la mujer: «No tengo marido». Jesús le dice: «Bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. En esto has dicho la verdad». Bueno, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo dejamos aquí, como os decía antes, para centrarnos un poco en lo que Dios me inspiró en esta catequesis. Si conocieras el don de Dios. Si conociéramos el don de Dios. El don de Dios. Dios que dice de sí mismo por medio de Jeremías: «Yo soy el manantial de agua viva». Manantiales de agua viva le llama Jeremías. El don de Dios es cuando no tienes que ir a buscar el agua fuera de ti, sino que lo tienes dentro. Si conocieras el don de Dios. Luego vamos a ir paso por paso en lo que acabo de decir, que es fundamental para nuestra vida. No buscar el agua, no buscar la vida fuera de ti, la tienes dentro. La tienes dentro. El manantial del agua de la vida de Dios, la tienes dentro de ti. No tienes que ir a buscarla afuera. Y la tienes dentro de ti, como Jesús dice: «El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre la amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Guardará mi palabra». El Evangelio, Jesús, el Evangelio, que se identifica con Jesús y Jesús con el Evangelio, es el manantial de agua viva. Jesús se identifica con el Evangelio al 100% cuando dice, por ejemplo, en Marcos 8:35, «El que dé su vida por mí y por el Evangelio». Paridad total. No, el Evangelio no es una espiritualidad de la Iglesia, no. Solamente hay una, es esta, la espiritualidad de la palabra, la espiritualidad del Evangelio. Lo hacemos nuestro cuando lo guardamos en el corazón, lo entiendas o no lo entiendas. No te preocupes, que el Evangelio se te va a ir abriendo y lo irás entendiendo poco a poco.
Los santos entendieron el Evangelio paso a paso, hombre. No lo entendieron a los 20 años ni a los 40. Lo vamos entendiendo poco a poco conforme se nos va abriendo. Pero que sepamos que es el manantial del agua de la vida, por la cual disfrutas del mundo, pero no buscas la vida en el mundo. Hay una diferencia como el de la noche a la tierra, al día. Cuando tú disfrutas del mundo, pero no buscas la vida en el mundo, ya tienes una muralla frente al pecado al que te invita el mundo. Disfrutas del mundo pero sin necesidad de transgredir, de expulsar a Dios de ti, de tu corazón, porque lo tienes dentro. Es la bellísima catequesis y tantas catequesis que salen de este encuentro de Jesús con la samaritana. Dios me inspiró cuando fui a prepararla, deciros, si conociéramos el don de Dios, se lo dijo a la samaritana, el don de Dios, la encarnación de Dios, que es su Hijo, su Evangelio. Uno de los dones, el Evangelio está lleno de todos los dones de Dios, todos son todos, es el mismo Dios dentro de ti. Pero aquí tenemos una particularidad que ya nos hace saltar de alegría, cuando en la catequesis enorme, grandiosa, que dio Jesús a sus apóstoles antes de ir a la pasión, que empezó con el lavatorio de los pies, capítulo 13 de Juan, y es capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. No me detengo en ello, solamente en este punto, en el capítulo 15, el versículo 15, cuando Jesús dice a sus amigos, no os llamo ya siervos, no os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os he llamado amigos. ¿Por qué? Porque sois guapos. Hombre, no me fastidies que va a ser guapos. No, porque ahora guapos nada. Os llamo amigos ¿por qué? Porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. ¿Qué le ha dado Jesús a conocer al Padre? ¿Qué le ha dado el Padre a conocer a Jesús? Las dimensiones del templo, de qué estaban hechas las columnas del templo, ¿cuántas maravillas había y palacios había en Jerusalén? No lo digo como crítica, es maravilloso que una ciudad tenga todas estas cosas. Pero lo que Jesús oía del Padre era el Evangelio que nosotros hemos escuchado. El Padre se lo da a Jesús. Y ahí nació la fidelidad de Jesús en cuanto hombre, porque fue tentado igual que nosotros, desanimado igual que nosotros, dolido igual que nosotros, desalentado. Pero ahí estaba el Padre sosteniéndole con su palabra. Y Jesús, buen pastor, nos sostiene a nosotros con el Evangelio. No busquéis atajos que os dejan a mitad de camino. El Evangelio, chicos, el Evangelio, el Evangelio. Nos hace amigos de Dios. Dice Jesús, a vosotros os he llamado amigos porque os he dado el Evangelio. Esto es la matriz de la vida cristiana, la matriz del discipulado. A raíz de ahí, todo lo que queramos, según el gusto de cada uno, a nivel devocional. ¿Por qué no? Pero si esto no está, pues, ¿dónde nos lleva el otro? ¿A una crisis detrás de otra? Probablemente sí. Y qué bonito cuando dice, os he llamado amigos, porque, sobre todo para los que sois nuevos en estas catequesis, la palabra amigo en la espiritualidad de la palabra significa mi otro yo. Amigos de Jesús significa mi otro yo. Y por eso tú eres un otro Cristo en el mundo cuando acoges el Evangelio. Eres otro Cristo. Eres la luz de Jesucristo en el mundo, con tus pecados, igual que los apóstoles con sus pecados. Y Dios los fue reconstruyendo paso a paso.
reconstruyó a los apóstoles, y después reconstruyó a San Agustín, y después reconstruyó a San Ignacio, y después reconstruyó a San Francisco, y después reconstruyó a Santa Teresa, y después reconstruyó a Santa Catarina, y después reconstruyó a María José. ¿Quién es María José? Tú que me estás escuchando, tú eres María José. O Fernando. Y aquí nombro a todas las mujeres, y María José y a Fernando, a todos los hombres que por obra y gracia de Dios estáis escuchando estas catequesis. Somos el otro yo de Jesús en el mundo. ¿Eh? Si conocieras el don de Dios. Todo esto hace parte del don de Dios. Si conocieras el don de Dios. ¿Eh? Dame de beber, le dice Jesús a la samaritana. La samaritana se queda un poco desconcertada porque los judíos no se hablan con los samaritanos. ¿Por qué? Bueno, os voy a contar un poco por encima para que entendamos el por qué Jesús le habló de 5 maridos. ¿Qué pensáis? ¿Que esa mujer tenía 5 maridos? Vamos a ver, por favor, mujeres que me escucháis, aguantáis a uno, a un marido, y lo aguantáis, y uno nomás, Santo Tomás, vais a aguantar 5. ¿Qué nombre que no? No, los 5 maridos de los que habla aquí la Escritura, y lo explica muy bien las notas a pie de página de la Biblia de Jerusalén, se refiere a que Samaria, cuando Israel fue deportado a Babilonia, en la región de Samaria se instaló una colonia de habitantes de Babilonia, ¿no? Y entonces ahí llevaron sus propios ídolos, los Baales, que se llaman maridos. Baal significa marido. Por lo tanto, y esos 5 ídolos edificaron 5 santuarios. Cuando Israel volvió de Babilonia, ya lo sabéis, cuando volvió de Babilonia, se encontró que en Samaria había, digamos, toda una región de Israel totalmente pagana. Y aunque después, digamos, se volvió al culto al Dios vivo, al Dios único, un poco, digamos, el efecto de los 5 ídolos, 5 santuarios quedó allí. Y hacían una mezcla entre la idolatría y el Dios vivo que adoraban en Jerusalén, como signo del que nos pasa a todos nosotros. Adoramos a Dios, pero tenemos idolatrías dentro. Solamente el Evangelio nos arranca de raíz. Por lo tanto, por ahí va los 5 maridos, los 5 santuarios paganos de Babilonia, instalados en Samaria por una inmigración de asirios a esta región de Samaria. Para ver un poco que podemos tener, digamos, esta imagen de la mentira dentro de nosotros, de adorar al Dios vivo sin desprendernos de nuestras idolatrías. Por ahí va la catequesis. Por ahí va la catequesis. ¿De acuerdo? Por ahí va la catequesis. Por ahí va el amor de Dios. Se hizo hombre para arrancar estas idolatrías que nos perjudican, nos esclavizan y nos ponen una muralla entre el Dios vivo. Y cuando estamos en problemas fuertes, esa muralla se interpone entre nosotros y Dios. Y por eso esa muralla hay que destruirla. Y para destruirla, Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre y murió por ti y por mí, para dejar el paso libre sin murallas en nuestra adoración y nuestra acogida al Dios vivo. Si conocieras el don de Dios. Ay, Padre, qué bonito es el Evangelio. ¿Es bonito? Te voy a decir más. En el Evangelio se transparenta la belleza infinita de Dios. Y al transparentarse la belleza infinita de Dios, se despierta la infinitud de nuestra alma. Y entramos en esta comunión bellísima con Dios, nuestra infinitud con la infinitud de la belleza de Dios. No tengáis miedo, no os desaniméis, paso a paso, Dios lo hace todo bien, Dios lo hace todo bien, Dios lo hace todo bien. Tengamos paciencia, dar el paso a paso. Si conocieras el don de Dios, si el mundo conociera el don de Dios, no habría guerras, no había tanto fracaso matrimonial, no había tantos escándalos dentro de la Iglesia. Desgraciadamente los conocemos.
Dios me libre de juzgar, porque el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y sabéis de qué estoy hablando y no voy a explayarme. Si conociéramos el don de Dios, si conociéramos el don de Dios, no habría pobreza en el mundo. Iríamos todos a una ayudándonos unos a otros. No habría corrupción, no habría robos, no habría expolios de un país sobre otro, si conociéramos el don de Dios. No, no hay que arrojar piedras a nadie. Hay que anunciar el Evangelio, porque solamente anunciando el Evangelio vamos conociendo el amor de Dios. Si conocieras el don de Dios, sentirías la belleza infinita que supone llamar a Dios Padre, porque te consideras totalmente hija de Dios o hijo de Dios. Si conocieras el don de Dios, por ahí va a ir toda la catequesis, por ahí va. No necesitas una bola de cristal, no necesitas una aparición de nadie, no necesitas. La puedes tener si Dios quiere, pero no la necesitas. Porque la iglesia primitiva nadie necesitó estas apariciones y conocieron el don de Dios, vivían del Evangelio. Y por eso tantísimos mártires, y por eso tantísimos que dejaban sus casas e iban a países entonces podemos llamar lejanos, como era toda Europa y el norte de África, a predicar el Evangelio, sabiendo que eran candidatos al martirio. Si conocieras el don de Dios, la espiritualidad del Evangelio, no tengas miedo. Padre, he perdido tanto tiempo. No has perdido nada de tiempo. Estás ahora escuchando y Dios conoce tus tiempos. Dios puede hacer en un día lo que a lo mejor una persona no hace en 40 años, porque no hace más que dar vueltas y vueltas al Evangelio. Por lo tanto, quédatelo en la cabeza, quédatelo en el corazón, grábatelo. Que Dios está contigo diciéndote, hoy vas a conocer el don de Dios, más de lo que la conoces. Si conocieras el don de Dios, si conocieras que mi belleza infinita está en el Evangelio, si conocieras que mi luz está en el Evangelio, si conocieras que mi rostro está en el Evangelio, si conocieras que la santidad con la cual quiero revestirte está en el Evangelio, si conocieras el don de Dios. Esto es lo que le dice Jesús a esta mujer idólatra, con los 5 santuarios que adora en Samaria. Y se lo dice, no la rechaza, no le dice, y has hecho esto, y has hecho lo otro, y has hecho lo demás allá. Mira, cuando alguien te dice esto, se acabó. Si Dios no te lo dice, ¿por qué te lo va a decir nadie? Y sobre todo, no te lo digas tú a ti mismo, no te lo digas tú a ti misma. Porque Jesús no se lo dijo a la samaritana, jugando como jugaba, a estar entre los ídolos y a estar con el Dios vivo de Jerusalén, de Israel. No se lo dijo. Se sentó esperándola. Y le dio lástima a esta mujer, que venía a buscar un agua, que le iba a durar un día nada más. Salir desde su casa después de una jornada de trabajo. Toda la mañana trabajando, haciendo eso, haciendo lo otro. Coge el cántaro, métetelo al hombro, vete hasta allá, al pozo, cárgalo. Y después vuelve con 10, 12 litros sobre el hombro, sobre la espalda. ¿Cómo queda la espalda de esta persona después de 15 años? Ya te lo imaginas. Así queda nuestra alma doblada cuando cargamos con una vida que no tiene sentido, porque Dios no está dentro de ella. ¿Qué tengo que hacer, Padre, para que Dios esté dentro de mi vida? Depende solamente de ti, porque el Dios del Evangelio te está esperando. No tengas miedo. Abrázate al Evangelio. No te culpes, no te culpes, no te culpes. Si te ha llegado el tiempo, da gloria a Dios, bendice a Dios, llora si es necesario, dando gracia a Dios, porque tienes el Evangelio de la gloria de Dios que te glorifica a ti, el Evangelio del perdón de Dios que te perdona a ti, el Evangelio de la belleza de Dios, del agua viva. Si conocieras el don de Dios, yo soy la encarnación de Dios, el manantial de aguas vivas dentro de ti, que no tienes que ir a buscarlo fuera. Esta mujer se queda un poco, digamos, impresionada. A lo mejor por puro interés nada más al principio, ¿no? Y por eso le dice, primero se desconcierta, pero no rehuye la conversación, se desconcierta.
¿Qué diferencia hay entre esta mujer y los fariseos, por ejemplo? Los fariseos de entonces y los que hay de generación en generación, y también nosotros, que no os des golpes de pecho, no creo que lo seáis, pero empezando por mí, lo hemos sido. ¿Qué diferencia hay? En que los fariseos cuando se desconcertaban con Jesús, eh, en vez de buscar en Jesús una luz para romper el desconcierto, se burlaban de él. ¿Eh? Si leéis el capítulo 15 de Lucas, donde están las tres catequesis de la misericordia, se llaman así, ¿no? La oveja perdida, la moneda, el dracma perdido y el hijo pródigo. ¿Cómo empieza? Que Jesús hablaba y los fariseos se burlaban de él, mientras que los publicanos y los pecadores, como esta samaritana, por ejemplo, se acercaban a él. Padre, la samaritana no se acercó a Jesús. Claro que no. Pero con todo lo que tenía que hacer, podía haber dicho a Jesús, oye, mira, ya te hablaré otro día, que en casa está faltando agua, me están esperando, y quiero llegar cuanto antes, ¿eh? Quiero llegar cuanto antes, que me he cansado muchísimo, a ver si encuentro una nevera, una Coca-Cola y me la tomo de tanto cansancio, ¿vale? María, perdón, la samaritana, de la cual no sabemos el nombre, ¿por qué? Porque tú eres esa samaritana y yo soy esa samaritana. Como una primera buena noticia, tengo un agua para ti. No tienes que venir a buscarla. No tienes que ir a buscar la vida en el mundo. Estás en el mundo, trabajas en el mundo, haces bien en el mundo, eres luz del mundo. Pero la vida con mayúscula es lo que tú buscas, te la da Dios. Y eso no te impida que cuando tengas vacaciones te vayas de vacaciones. Y no impida que si un día tienes un cumpleaños y quieres invitar a tu familia a un restaurante, te vas a comer a un restaurante. Y eso no quita que un día te compres un vestido nuevo porque te gusta, porque puedes comprártelo, o porque es tu cumpleaños, o porque llega el día de Navidad. Y una cosa no quita la otra. Siempre que los pobres tengan parte en tus recursos también, ¿vale? Eso te lo dejo a ti entre tú y Dios. Ahí no me meto yo. Es entre tú y Dios. Y como os he dicho muchas veces, en el más profundo anonimato, para que solamente te premie Dios, no los hombres. Los fariseos daban limosna, pero todo el mundo lo sabía, no les sirvió de nada. Bueno, cuidado que me quito yo, estoy perdiendo el rumbo de la catequesis, ¿no? Bueno, como os digo, ¿me dices que tú tienes agua viva? Dice la samaritana a Jesús. Vale, de acuerdo. No la veo por ninguna parte, pero sigue preguntando por qué. Porque la samaritana le pasa lo que ojalá nos haya pasado a nosotros y pasa. Está harta de buscar la vida en el mundo, representado en ese salir de su casa, hacer un camino, haga frío, haga calor, llueva o no llueva, el polvo del camino, el cántaro al hombro, llenarlo, volver, total, para el día siguiente repetir lo mismo. Está harta de buscar la vida que no le dura más que 24 horas. Está harta. Y por eso pregunta. Esa pregunta ya es buscar a Dios. Y le dice, ¿de dónde? No veo, ni siquiera tienes un pozal, no tienes un cubo. Y aquí este agua yo ni la veo. Está en lo más profundo. Y encima, y eso ya lo podría decir, y vaya agua, Señor, vaya agua, vaya agua. Este pozo ya de nuestro padre Jacob, bastante más de 1000 años. Es cierto que se renueva por dentro, pero ya es un agua insalubre. ¿Y cuántos parásitos dentro de ese agua? ¿Cuántos parásitos en ese agua? ¿Y qué trabajo me da? Estoy cansada, Señor. ¿Dónde está esa agua? No veo que tengas un pozo. No tengo. Jesús, Él mismo es el agua viva. Él es el manantial de aguas vivas anunciado por Jeremías 2:13.
Él es, ¿no? Y le responde, todo el que beba de este agua, el agua que tú sacas del pozo, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le dé se convertirá dentro de él en fuente de agua que brota para vida eterna. El agua dentro de ti, guardar la palabra, guardar dentro de ti el manantial de aguas vivas que es la palabra, que es el Evangelio. Lo tienes siempre a tu disposición. No tienes que coger un cántaro e ir ahí al mundo a llenar ese cántaro. ¿Cuántas veces se te rompe el cántaro por desilusiones? Pero te empecinas en seguir mal viviendo y te vas con otro cántaro hasta que se rompe otra vez. Y va dejando marcas en tu cuerpo, desilusiones, cansancios, expectativas que pensabas tanto y después total no era para tanto. La fiesta que se acaba. La fiesta a la que ya no puedes ir porque ya te cansa. Te cansa incluso tanta vanidad, tanta estupidez. Hermanos, no estoy juzgando al mundo. Estoy diciendo que el mundo nos necesita. Necesita que le hablemos de otra agua. Pero la tienen que ver en ti. Si no, se reirán de ti. Y eso se nota mucho cuando uno tiene el manantial de agua viva dentro. Es así como somos luz del mundo. Es así como, ¿por qué los santos lo siguen impactando tanto? Porque su luz no se ha apagado. Brillan en lo alto del cielo. Y así quiere que Dios les miremos como una luz maravillosa que nos remite a la luz eterna que es Jesucristo. Pero sí, es cierto, los santos continúan brillando. Hay santos que con sus decisiones nos animan, nos espolean, nos empujan. Y una auténtica devoción a un santo es la que te lleva al Evangelio. Y después te abrazarás al santo diciéndole gracias, porque gracias a ti he visto que en el Evangelio está mi vida. Y nunca te separarás afectivamente de este santo o de esta santa. No digamos ya de la Virgen María, la primera que dijo, aquí está tu sierva, Señor. Hágase en mí según tu palabra. No la entiendo, no sé por dónde va a ir, qué es eso de que yo voy a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo, pero lo has dicho tú, ¿vale? Lo has dicho tú, aquí estoy. El paso de mañana, ni idea. ¿Qué va a pasar con mi querido José, que ya es mi marido? Ni idea. Sí, porque ya estaban casados jurídicamente, aunque todavía no vivían juntos, según la costumbre de Israel, pasaba un tiempo, pero jurídicamente ya eran marido y mujer. ¿Qué va a pasar con José? Yo no lo sé, pero lo sabes tú, así que ya verás tú cómo te arreglas, porque yo no le voy a contar eso, porque, vamos, me meten en una loquería. Pero tú lo harás, ¿verdad? Y aquí la esclava del Señor. Tú lo harás, Señor. Y aquí la esclava del Señor. Bienaventurados los pobres de espíritu, los limpios de corazón, los misericordiosos. ¿Cómo, Señor? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Tú lo harás, ¿vale? Aquí estoy. Y aquí el esclavo del Señor. Y aquí la esclava del Señor. Por ahí va la belleza infinita del Evangelio. Tú lo harás. Que fue lo que María dio a entender al ángel. Hágase en mí según tu palabra, él sabrá cómo hacerlo. Pero yo aquí estoy, con mi corazón como una tabla de cera, y que Dios escriba lo que quiera en el corazón. ¿Qué escribe Dios en tu corazón? Cuando, incluso balbuciendo y temblando ante incertidumbres y desconciertos como esta samaritana, dices al Señor, y aquí la esclava del Señor. ¿Qué le estás diciendo? Señor, aquí está la tabla de mi corazón de cera, escribe tú. Porque si tú lo escribes, se cumplirá. Y lo iré entendiendo día a día y poco a poco. Qué fácil lo ha hecho Dios. Qué difícil lo hacemos con vueltas y revueltas
que no nos llevan a ninguna parte. Qué fácil lo ha hecho Dios. Si conociéramos el don de Dios. Si conocieran. Por eso, uno que conoce el don de Dios, no hace falta empujarle para evangelizar, no. Está en el fuego que lleva dentro, como el pasó a Jeremías, que buscaba rincones, puertas para dar a entender, para dar a conocer, para invitar. Sí, no hace falta empujarle, el fuego le empujaba, porque el haber conocido a Dios te lleva de una parte a otra, te mueve, aunque no te muevas de tu casa. Ahí están nuestros móviles para dar a conocer todo esto. No hace falta empujarte ni decirte cómo, porque ya has pasado a ser una virgen sabia y conoces los caminos para evangelizar. No hace falta que nadie te empuje, y mucho menos que te presione. No, si conocieras el don de Dios. Ninguna presión por parte de Jesús, si conocieras el don de Dios. Y Jesús le dice, ante el desconcierto de esta mujer, que repito, está desconcertada, pero sigue preguntando, mantiene el encuentro con Jesús. No dice, me voy, que me están esperando, me voy, que tengo prisa, me voy, que no. Ha sembrado algo muy bonito en mi corazón. Quiero saber si es verdad o es mentira. Dime, ¿dónde está esa agua? No tienes pozal, no tienes cubo, no tienes una cuerda, no tienes nada. Aquí me giro a la redonda y no veo nada. Es que no hay ni siquiera un matorral cercano donde pueda haber un charquito de agua. Es que no hay nada. ¿De dónde me dices tú que tienes ese agua? Y Jesús, todo el que beba de esta agua, el agua del pozo, que ya os he dicho antes, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque el agua está dentro de él. Es un surtidor. Y este agua se convierta en él en fuente, manantial de aguas vivas dentro de ti. Así nos quiere Dios. Repito, así nos ama Dios. ¿Veis por dónde va la encarnación de Dios? Murió por ti. Y aquí, no. Lagrimitas, pues sí, cuando quieras, pero antes de las lágrimas, murió, para que tú y yo tuviéramos dentro de nosotros el manantial de aguas vivas que mantuvo a Jesús en cuanto hombre, su fidelidad al Padre, su contacto con el Padre, su hablar con el Padre, su oración perfecta con el Padre. Todo esto es tuyo. Sí, perdonad el grito. Todo esto es tuyo. Te lo da Jesús. Todo esto es tuyo. La relación de Jesús con el Padre es la que te da a ti. Manantial de aguas vivas. Y repito, si conociéramos el don de Dios, cambiaría nuestra vida. Totalmente. A los que yo conozco de la comunidad de aquí de Madrid, María Madre de los Apóstoles, o los que nos siguen por la web, que la conocéis mucho de vosotros, y si no me lo preguntáis. A todos estos que conozco, sí, Dios os está cambiando. Vosotros creéis que no, pero yo que soy vuestro pastor lo sé. Mucho más de lo que os imagináis. Igual que cambia mi vida también. Esto se llama edificar sobre la roca, no sobre tierra movedizas. Lo podéis mirar o sobre la arena, ¿no? Mateo 7, 24, ¿no? 21 en adelante. Edificar sobre la roca. Edificar sobre el Evangelio. Esta mujer no lo sabe, pero está dejándose edificar por Dios. En vez de marcharse porque tiene prisa o porque está cansada o porque no quiere oír historias que no van con ella. Sí van con ella, van con ella. Su desgaste día a día total para sobrevivir 24 horas. Exactamente. Todo el que beba de esta agua, dice Jesús,
el agua de ese pozo volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él, en fuente de agua, que brota para vida eterna. ¿A dónde iremos, Señor? Dice Pedro a Jesús cuando le abandonó toda aquella gente que había comido del pan multiplicado. Cuando ya empezó el discurso serio de Jesús, las catequesis serias de Jesús le dejaron solo. Y los apóstoles, pobrecitos, dicen, bueno, vaya hombre, ¿qué va a pasar ahora? Nosotros estábamos tan contentos con miles de personas que te seguían, que nosotros éramos los grandes triunfadores por haberte seguido desde el principio. Aquí, solos y despreciados, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a pasar? Jesús le dice, ¿queréis marcharos también vosotros? Y Pedro, el noble de Pedro, ¿cómo robó Pedro el corazón a Jesús con su nobleza? Torpe, quizá el más torpe de todos, pero noble el más, el que siempre dio la cara. Siempre. Siempre. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, ¿dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Llevamos años asistiendo al culto, a la oración. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero palabras de vida eterna nos estás dando tú. ¿Dónde iremos? Nos has robado para ti. Nos has robado para ti, dándonos a gustar palabras de vida eterna. Ya no tenemos sitio en el mundo. Qué bonito es esto. Y cuando conocemos palabras de vida eterna, seremos 1000 veces tentados por el mundo. Incluso alguna vez podemos hasta caer. Pero nuestro sitio ya no está en el mundo. Y volvemos a Dios. Y volvemos a Dios. Y cada vez estamos más en Dios. El agua que yo le dé se convertirá dentro de él en manantial de aguas vivas. El surtidor que salta hasta la vida eterna. Porque tienes palabras de vida eterna, este surtidor salta hasta la vida eterna. ¿Y qué pasa? Que cuando te mueres, que tu surtidor hace parte de ti y te hace saltar a la vida eterna, que es Dios, al abrazo con Dios. Directo. ¿Por qué? Porque el surtidor está dentro de ti. Padre, no existe purgatorio, no existe. Pero no para los que tienen este surtidor dentro de ellos. Alégrate porque tú ya lo tienes y yo también. Podemos pecar hasta arrancar el surtidor dentro de nosotros. Sí. Es lo que yo creo que se llama el pecado contra el Espíritu Santo. Pero hace falta ser muy retorcido para pecar contra el Espíritu Santo. Podemos ser engañados por el mundo alguna que otra vez, pero arrancar el surtidor no, porque siempre hay una vuelta mayor al abrazo de Dios. Pasamos directamente a Dios, porque llevamos dentro este surtidor que salta hasta la vida eterna. Esto lo tiene muy claro la Iglesia primitiva. Creían en el purgatorio, por supuesto que sí, pero sabían que para ellos no era. Para que ya tenía surtidor dentro. Y para que no lo sepa la menor duda, Jesús dice en el capítulo 7 de Juan, la llamada fiesta de las tiendas, no me detengo ahora en esto porque si no ya se nos va la catequesis. Dice que el último día de la tienda, Jesús, el día más solemne, el día de la clausura, el broche de oro de la tienda, Jesús puesto en pie, es la autoridad de estar de pie. La autoridad, estar de pie, significa estar lleno de vida. Estar de pie en la Escritura significa estar lleno de vida. Estar de pie, como dice el Apocalipsis, ¿no? Una multitud de gente en pie, estar lleno de vida. Y Jesús gritó, ¿y qué dijo? Si alguno tiene sed, como aquella samaritana del capítulo 4, aquí estamos en el capítulo 7, que venga a mí, y beba el que crea en mí.
venir y creer. Es el camino hacia Jesús. Padre, me falta mucho en el camino. ¿Y quién te ha dicho que tienes que mirar eso? Eso te lo dice el demonio. Por lo tanto, arranca eso de ti. Preocúpate de que camines cada día. Y lo demás no te preocupes porque la cuenta la tiene que llevar Dios, no tú. Preocúpate de amar más cada día el Evangelio. De pedir al Señor que te enseñe a partir la palabra. Partir la palabra, que no hay que ir a ninguna universidad. No hay que leer 40 enciclopedias. Tú mismo ves el enlace entre esta palabra y otra. Como el enlace, por ejemplo, que hemos visto entre Jeremías 2:12, Jesús, Dios, manantial de aguas vivas, y Jesús, que es el agua de la vida. Ahí está el enlace, eso. Son intuiciones del alma. Van a ir creciendo. Tú ya tienes las primeras, y yo conozco mucha gente que de esto no sabía nada y tiene estos enlaces cada vez mayores. Porque son un don de Dios, si conocieras el don de Dios. Y van cada día más, cuando más te metas en la Escritura, a ver estos enlaces, ver estos enlaces, ¿no? Ver estos enlaces, aquel salmista que dice, me ahogo, ya no puedo hacer pie, y ver esto con este salmo, ¿no? Con la barca de los apóstoles que se hunde, Señor, que perecemos. Son estos los enlaces que se llama partir la palabra. Cuando no haces pie, Jesús está contigo en tu alma, en tu barca, haciendo que la barca no se hunda. Esto es. Si alguno tiene sed, venga a mí, y beba el que crea en mí. Como dice la Escritura, dice, esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. ¿Lo veis? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí. Como dice la Escritura, de su seno, de su corazón, de sus entrañas, correrán ríos de agua viva. El padre Antonio no está inventando nada, no está adivinando nada, no está suponiendo nada, no está diciendo esto lo dijo San Pepito o San Juanito que tenían todo el derecho a decirlo, pero yo prefiero que me lo diga Dios. Por lo tanto, esto lo ha dicho Dios. Si alguno tiene sed, como la samaritana. Todos hemos sido la samaritana. Quizá en parte lo seamos todavía. Que venga a mí. Se abraza a mi palabra. Se abraza a mi evangelio. Lo guarde en su alma, en su corazón. Y entonces, de su corazón, de su seno, de sus entrañas, brotarán ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva. ¿Tu vida exteriormente será la misma? Sí. ¿Estás enfermo? Seguirás enfermo. Bueno, si Dios quiere curarte, te curará. Pero lo normal es que sigas enfermo. Y cuando te mueras, te morirás de una enfermedad, no de un transporte fantástico, no. Te morirás por una enfermedad. Y antes de la enfermedad estarás con los problemas que todos enfermos tenemos. Y necesitarás cuidados. Y te dejarás cuidar por amor a Dios, por voluntad de Dios, te dejarás cuidar como tenga que ser. Como todos. Pero saltamos a la vida eterna. Y ahí no decimos como todos. Ahí decimos, como Jesús dice, al que vaya a él, el que venga a mí. Padre, y los demás que no conocen a Dios, Dios tiene sus caminos para cada uno. Pero ahí ya no entramos nosotros de cómo será el juicio de Dios. Hay gente que bloquea el camino y gente que no. Pero ni tú entras, ni yo, ni nadie de este mundo puede entrar. Eso es solamente entre Dios y el alma. Y nadie más, por muy santo que sea. Por mucho que haya visto y haya oído. No, desechadlo. Eso es entre Dios y el alma. Y así os quitaréis perturbaciones de encima. El que crea en mí, no. El que vea en mí, el que crea en mí, no. El que venga a mí. Tendrá ese manantial, porque yo soy este manantial. Mirad qué bonito en este texto de la samaritana.
Cuando la samaritana se ha dado cuenta de que Jesús ha denunciado su corazón con sus 5 maridos, tú adoras a los 5 santuarios paganos de Samaria. Esta es la catequesis de Jesús en ese momento. Como tú y yo hemos adorado tantas veces el dinero, la fama, la vanidad, la mentira para seguir adelante. Sí, idolatrías muy claras y concretas que tenemos ahí. La mentira para salirte con la tuya. Esta mujer se da cuenta de que aquí esto es más que un hombre el que está hablando. No sabe que Jesús es el Hijo de Dios, pero Jesús está entrando cada vez más con su luz en su alma. Y a un cierto momento, esta mujer ya le sale del corazón esta pregunta: sé que va a venir el Mesías. Aquí esto es el mismo Evangelio, capítulo 4, el 25. Leímos hasta cuando llegamos a lo de los maridos, ¿no? Que era el versículo 17. Aquí es 4, versículo, 25. Versículo, no capítulo, versículo. Le dice la mujer: sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo explicará todo. Como decían los fariseos, cuando venga, lo explicará todo. Jesús lo explicó, dijo: no nos interesa, uy, Dios mío, eso de perdonar y los bienes, y y que no nos aplaudan con lo bien que lo hacemos, no, con lo bien que estamos, hombre. El rechazo de unos por prepotentes, los fariseos, y el pueblo por cobarde, por no enfrentarse a ellos. Todos gritaron: muerte a Jesús, vida a Barrabás. Eso es lo que cuenta. Barrabás, el que pega un puñetazo en la mesa y dice: aquí estoy yo, aunque tenga que matar, mentir, engañar. Optaron por Barrabás. Esta mujer, sin embargo, habla ya con un corazón de buscadora. Sabe que no ha habido un encuentro casual entre él y este que estaba sentado en el pozo. Sus palabras le han llegado al alma. Y por lo tanto, da una pista de cómo está buscando. Quizá intuye que es el Mesías, pero no quiere enseñar sus cartas, ¿no? Entonces le dice: sé que va a venir el Mesías. Jesús recoge la carta que esta mujer ha guardado. No quiere darle el brazo a torcer, todavía. No quiere arriesgarse, todavía. Y Jesús le dice: yo soy el que te está hablando. Se puede dar una catequesis entera, y 2, y 3, y 4, sobre esta respuesta de Jesús: yo soy el que te está hablando. A veces miras el periódico, lees el periódico y oyes barbaridades. Un mundo alejado totalmente de Dios. Un mundo, sobre todo el primer mundo, en una auténtica apostasía, por las razones que sean, por cansancio, por tentación del demonio, por escándalos de la iglesia, como os he dicho antes. ¿Y qué? Y creemos que no vale la pena poner nuestra vida al servicio del Evangelio. Perder la vida porque, si a lo mejor todo es un cuento, y un día las tinieblas amanecen sobre ti, porque el demonio es el hijo de las tinieblas y príncipe de las tinieblas. Y te quedas sin aire diciendo: y lo que he creído, y Dios viene en tu ayuda. Y te pasará lo que a la samaritana. No temas, estoy hablando contigo, te estoy partiendo la palabra. ¿Qué crees? Que este enlace que acabas de descubrir, esta belleza que estás descubriendo en el Evangelio, ¿viene de ti? ¿Crees que viene de ti? Por favor, te lo estoy dando yo. Fue lo que pasó con esta mujer.
Está simpática la mujer, ¿no? Pasito a pasito, arañando, arañando, poco a poco, hasta que provoca que Jesús le diga, soy yo, el que te estoy partiendo la palabra. Tú eres la samaritana que ve la luz. Cuando Dios te hace ver ese salmo de laudes, ese versículo que dice, esto va por mí. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra, limpia mi culpa. Este soy yo. Este no fue David. También fue David, pero este soy yo. Crea a mí un espíritu nuevo, ese soy yo, un espíritu firme, un espíritu que me mantenga fiel a ti. Todo esto es el Salmo 50, o 51, perdón, de David. Cuando tú ves que la palabra se cumple en ti, es porque Dios te está hablando. Después vienen los enlaces. Crea en mí un espíritu firme. Y vamos a Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. Estas palabras son las que crean en mí un espíritu firme. ¿Veis cómo está todo conectado? Estas conexiones te las da Dios. Te parte la palabra. ¿Sí? Estas conexiones van haciendo crecer en ti el amor a Dios, al discipulado. Ama al discipulado más que a ti mismo y serás discípulo del Señor. Ama al discipulado más que a ti misma y serás discípula del Señor. Irás creciendo poco a poco. Y muchas tonterías que antes te perturbaban las vas quitando. Te vas haciendo dócil en las manos de Dios. Te vas haciendo este barro en las manos de Dios. Jesús lo va amasando y lo convierte en roca. Eres columna de Dios en el mundo. La samaritana, la de las 5 idolatrías, se dejó cautivar por Jesús. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Ya sabes bastante? ¿Ya has hecho 4 cursos bíblicos? ¿Ya sabes bastante? A Judas no le sirvió todo el evangelio que escuchó. Le hubiera servido si hubiera sabido esperar el perdón de Jesús. Jesús le hubiera perdonado, igual que perdonó a Pedro y a todos los demás. Y cuando dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, aquellos que le injuriaban y le insultaban se volvieron golpeados el pecho. Los convirtió de insolentes en publicanos golpeados el pecho. Esto es lo que hace Dios con los hombres. Anunciadlo, anunciad el Evangelio, anunciadlo, anunciadlo. Darlo a conocer. Porque Jesús no quiere condenar a nadie. El Evangelio lo primero que hace es que nos provoca golpes en el pecho, pero no para hundirnos, sino para que a raíz de ahí Dios nos concede su gloria, su santidad, su presencia, su ser hijos del Padre, todo esto. Y la samaritana. Nos cae simpática, ¿verdad? La samaritana, ¿no? ¿Con qué cara le miraría al principio a la samaritana, a Jesús? ¿Os hacéis la idea? La pobrecita que había cansada, como venía de su casa, vete tú a saber con quién se había peleado antes de salir, con el vecino, con la vecina, con el marido, con su hijo, ya se cansó, cogió el cántaro, ala, por agua, ya, ahí os dejo, echando bazofias por la mente hasta llegar ahí, y encima le viene ese tipo diciendo que tiene agua viva. Pero no me fastidies, hombre, que las películas de ciencia ficción nos han inventado todavía, hombre, por favor. Aguantó el tipo esta mujer. Yo no digo que Jesús aguantó el tipo. Jesús se ofreció a la muerte. Es mucho más que aguantar el tipo. Para que tú tuvieras dentro el manantial de aguas vivas. A ver, mi querido o mi querida, ¿estás entendiendo esta catequesis? ¿Verdad que sí? Es porque ya tienes dentro el manantial de aguas vivas. Padre, quiero que sea más grande. Bueno, pasito a pasito, pero ya lo tienes. Si no, no lo entenderías. Si no, no lo entenderías. Esa es la buena alegría que os doy. La samaritana aguantó el tipo, por así decir. Yo soy el manantial de aguas vivas. ¿De dónde, Señor? ¿De dónde? No tienes ni cuerda, ni pozo, no veo ni un charquito de agua, vamos, donde se puede bañar una rana. Pero le preguntó, ¿por qué? Porque su vida estaba en juego. Estaba en juego un cambio total de su vida. Estaba en juego. Y ya es tan grande la aproximación
que la samaritana terminó por quemarse, se terminó de quemar en el fuego del amor de Dios cuando preguntó, sé que tiene que venir el Mesías. Tenía la intuición profunda de que Jesús no era simplemente un hombre. Cuando venga nos lo explicará todo, querida. Te lo estoy explicando, soy yo, el que está hablando contigo. El que ayer te hizo comprender ese salmo de laudes, ese versículo, ese pasaje del Evangelio o del profeta Isaías. Soy yo que estoy hablando contigo. Todos somos los nuevos samaritanos en busca de Dios, que nos arranca las idolatrías de nuestro corazón. Fue tan fuerte, pero tan fuerte, la confesión de fe de Jesús, soy yo, que esta mujer echó a correr a Samaria. Y echó a correr dejando el cántaro. Es que eso es una puntualización muy fuerte, porque el cántaro era el signo de su esclavitud buscando una vida efímera de tan pocas horas. Dejó el cántaro, no quiso saber nada y fue a hacer el anuncio, diciendo, he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será el Mesías? ¿Qué os decía antes? Si conocieras el don de Dios, te nacen alas para anunciar. Jesús no dijo a la samaritana, vete a Samaria y diles quién soy. No hizo falta. Ya tenía el manantial de aguas vivas dentro. Ya había conocido el don de Dios. Nadie la empujó, ni siquiera Jesús. Fue al encuentro de toda esta gente. Si conocieras el don de Dios. Os voy a leer este salmo de qué hace el manantial de aguas vivas. Aquí lo hace con respecto a la tierra, pero cogemos el sentido espiritual del salmo y lo mismo que hace con la tierra, lo hace con tu alma, el agua. El agua fecunda la tierra, ¿no es cierto? Bueno, el agua viva fecunda tu alma, te hace hijo de Dios. Dice así, Salmo 65, nos quedan 3 minutos, sí, suficiente. Dice así, dice el salmista a Dios, tú visitas la tierra y le haces rebosar de riquezas la colma. El río de Dios va lleno de agua, manantial de aguas vivas. Tú preparas los trigales, somos trigo de Dios, no somos cizaña, somos trigo de Dios. Así es como la preparas, tú riegas sus surcos, allanas sus levas, la ablandas con la lluvia, la palabra dentro de ti es todo esto, va creando esto, los surcos, los montecillos, las lluvias ablandan todo, ¿no? Coronas el año con tu benignidad, de tus rodadas, cunde la grosura, destilas los pastos del desierto, las colinas se ciñen de alegría, las praderas se visten de rebaños, de bañes que clavan, se cubren de trigo y los gritos de gozo y las canciones. La fecundidad de la tierra que ha crecido en la primavera, el verano, y todos dicen, qué maravilla el agua ha hecho con la tierra. Esto pasa con tu alma, el crecimiento como discípulo de Dios, como discípulo de Jesús. Los frutos del Evangelio son frutos de bondad, son frutos de misericordia, son frutos de perdón, son frutos de ser hermanos de todo el mundo, te quieran o no te quieran. Son frutos de decir, este Evangelio es para los demás aparte de para mí. Si conocieras el don de Dios, yo lo he conocido sin mérito ninguna parte. El Evangelio me tiene que llevar de una parte a otra. Si conocieras el don de Dios. Dios tuvo compasión de ti. Si conocieras el don de Dios. Si conocieras el don de Dios. La buena tierra que da fruto, esa buena tierra que ya no tiene espinas ni abrojos, acordáis, ¿no? La parábola del sembrador. Lucas 8, 11, 15, no me da tiempo a verlo, pero al final dice que la semilla
Ya no cayó entre abrojos, ni espina, ni piedra en la buena tierra de tu alma, de tu corazón, cuya imagen es esta samaritana, que a pesar de todo buscó a Dios, se dejó denunciar en sus 5 maridos, mantuvo el tipo, mantuvo la conversación, mantuvo la presencia de Dios, se mantuvo con él y le dijo, eres el Mesías, ¿no? Se lo dijo de otra forma, pero se lo dijo, sé que va a venir el Mesías. Como buena mujer ocultó la carta, con perdón, y él le dijo, sí, soy el Mesías. Y echó a correr, dejando el instrumento de su esclavitud en el suelo, el cántaro. Amén.